Ya bueno, jóvenes, entramos al cálculo. Entonces miren, habíamos hablado de que el análisis químico nos va a dar el porcentaje de los óxidos, anhídridos y agua, ¿no?, que hay en una muestra de yeso. A partir de este análisis químico, vamos a llegar por cálculo a los componentes minerales que existen realmente en el yeso, ¿no? Normalmente en el yeso habíamos dicho de que hay hemidrato, que es el componente fundamental, ¿no? Es el que reacciona con el agua. Pero hemos visto de que el horno no siempre va a funcionar a la perfección, ¿no? No va a tener los 140, 200 grados centígrados. En algunos puntos va a ser más que eso y se va a quemar y va a producir anhidrita. En algunos casos la temperatura no va a ser tan fuerte y se va a quedar en dihidrato. Ya sabemos que nosotros ponemos dihidrato al horno para obtener hemidrato, ¿no?, haciendo de que por cada molécula de sulfato de calcio se evaporen molécula y media de agua. Entonces tendríamos hemidrato. Pero eso no siempre pasa. Entonces lo que vamos a tener es esto, ¿no? Una cantidad de hemidrato y dependiendo, ¿no? Dependiendo. Si en el horno la temperatura no ha sido tan fuerte, entonces será hemidrato más dihidrato, ¿no? Hemidrato más dihidrato. Y si en el horno hay demasiada temperatura, probablemente el dihidrato pase a convertirse en una parte en hemidrato y la otra en anhidrito, o sea, todo el agua se evapora, ¿no? Y además de esos componentes del sulfato de calcio, con agua o sin agua, ¿no?, vamos a tener también exceso o bien de óxido de calcio o bien de anhidrido sulfúrico, ¿ya? Y también el carbonato de calcio, que a las temperaturas normales de 200 grados que se fabrica el yeso, no lo descompone. Esa temperatura de 200 grados no lo descompone y queda simplemente como carbonato de calcio. También otro compuesto que puede estar presente en el yeso es el carbonato de magnesio, ¿no? Y también las temperaturas de 200 grados no lo descomponen, queda tal como está, y otros productos. O sea, nosotros a partir de acá, de esta información del laboratorio, hemos dicho para que en el laboratorio puedan obtener estos óxidos, estos anhídridos, ¿no?, y agua, tienen que someterlo a unas temperaturas de 600 grados centígrados a más, ¿no? Entonces pueden descomponerlo así en estos óxidos. Pero en la fabricación del yeso, cuando nosotros fabricamos yeso, simplemente el dihidrato lo sometemos a unas temperaturas entre 140 a 200 grados centígrados. Entonces, entre 140 a 200 grados centígrados, estos son los compuestos, ¿no? Estos son los compuestos. Y a nosotros nos interesa hallar el hemidrato, pues, ¿no? Porque ese es el material que reacciona con el agua. Ese es el conglomerante, ¿no? Es un conglomerante porque hay reacciones químicas, ¿no? Hay reacciones químicas, o sea, el sulfato de calcio o el hemidrato más agua nos va a producir sulfato de calcio dihidratado y hay una transformación química ahí, pues, ¿no? De media molécula de agua hay 2 moléculas de agua. Esto ya es estable, esto no reacciona ya con el agua, tampoco la anhidrita reacciona con el agua, por si acaso. Entonces miren, la idea es partir de acá, obtener acá. Si el análisis químico lo expresamos en porcentaje y la sumatoria sería el 100%, en la composición real también tiene que ser 100%. Ese es el principio de la conservación de la masa, ¿no? De que si acá tenemos 100 kilos, acá habrá también 100 kilos, ¿no? Simplemente como eso, o sea, no va a haber otra cosa. En los otros productos están la sílice y el residuo insoluble, que tampoco se descomponen a 200 grados, quedan como tal. El óxido de aluminio y el óxido de fierro, que quedan como tal también, ¿no?, en el yeso, no le pasa nada. O sea, 200 grados no lo parte a esto, pues, no, a estos compuestos. Entonces queda así. A ver,
Dice, suponemos que tenemos, vamos a entrar al cálculo, si tienen algunas dudas, preguntan. Suponemos que tenemos 100 gramos de muestra, pero eso no es importante, ¿eh? Solo que si eso no está en porcentaje o es otra cantidad y no es 100 gramos, porque uno no escoge, pues, ¿no? Uno saca la muestra del yeso y lo lleva al laboratorio, puede ser cualquier peso. Por lo tanto, dice, los números que expresan gramos son los mismos que expresan los porcentajes respectivos, siempre y cuando hayan 100 gramos de muestra, ¿no? Eso no es importante. Dice, comenzamos viendo qué óxido de acá, de la composición de laboratorio, comenzamos viendo qué óxido o anhídrido de la composición de laboratorio se halla en un solo compuesto de la composición real. Miren, acá en la composición real hemos descompuesto, por si acaso, ¿no? Hemos descompuesto estos materiales complejos, vamos a decirlos, los hemos descompuesto en sus materiales más simples, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de calcio dihidratado se compone de anhidrio sulfúrico, óxido de calcio y 2 moléculas de agua, ¿no? Igual, el hemidrato se compone de anhidrio sulfúrico, óxido de calcio y media molécula de agua. El sulfato de calcio, anhidrio sulfúrico y óxido de calcio, ¿no? Exceso de calcio o exceso de anhidrio sulfúrico, lo mismo, ¿no? Una de dos, no puede ser ambas, ya vamos a ver por qué. El carbonato de calcio lo podemos descomponer en anhidrido carbónico y óxido de calcio. Y el carbonato de magnesio en anhidrido carbónico y óxido de magnesio. Entonces, y otros productos que sería, ya les he dicho, la sílice, el residuo insoluble, el óxido de aluminio y el óxido de fierro, ¿no? Ahí. Y eso pasa igualito, ¿no? No lo transforma, no lo modifica nada, pasa igual. A esas temperaturas, como les digo, de 200 grados no le hace nada. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué óxido o anhídrido de esta parte de la composición del laboratorio se repite, ¿no? O está en una sola parte de la composición real? ¿Qué óxido estaría solo en una vez? El óxido de magnesio, ¿no? Porque si se dan cuenta, los otros compuestos, las otras moléculas, vamos a decir, se repiten 2 o más veces, ¿no? Entonces, este sería el más simple, ¿no? El óxido de magnesio, y aquí está el óxido de magnesio, ¿no? Entonces, el óxido de magnesio, un mol de óxido de magnesio se combina con un mol de anhidro carbónico para formar un mol de carbonato de magnesio. Muy bien, entonces de inmediato, si ya tenemos esto, podemos calcular esto, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Como le estoy diciendo, ¿no? Entonces, dice, comenzamos viendo que óxido o anhídrido de la composición del laboratorio se halla en un solo compuesto de la composición real. Vemos que es el óxido de magnesio, ¿no? Que está presente en el carbonato de magnesio. Muy bien. En nuestro caso ocurre con el óxido de magnesio, que solo se halla en el carbonato de magnesio. Por lo tanto, el carbonato de magnesio se descompone en anhidro carbónico más óxido de magnesio. Ahora hay que usar, ustedes saben de que para la composición química, ya les había adelantado eso, de que los compuestos químicos o los átomos, vamos a decir, se combinan en proporciones bien determinadas, ¿no? O sea, no se combinan arbitrariamente, ¿no? O sea, no le vas a echar una cantidad, por ejemplo, para el anhidro carbónico, tú tienes que ponerle cierta cantidad de carbono y cierta cantidad de oxígeno, ¿no? Para formar. Igual en los compuestos así como el carbonato de magnesio, se componen de esta manera, ¿no? Estamos viendo de que un mol o un peso molecular, vamos a decir, cualquier cantidad o un mol, vamos a hablar en moles, un mol de carbonato de magnesio se combina exactamente con un mol de óxido de magnesio. Muy bien, y eso es lo que vamos a usar, ¿no? En esas proporciones. Entonces diremos, hay que hallar los pesos moleculares entonces del carbonato de magnesio y del óxido de magnesio, ¿no? El peso molecular, por ejemplo, del carbonato de magnesio es 12 del carbono más 3 por 16 del oxígeno más 24 del magnesio, ¿no? Sale 84. Y el peso molecular del óxido de magnesio es 24 más 16, 40. O sea, quiere decir las proporciones en cual se combinan este carbonato de magnesio con este óxido de magnesio es de 84 a 40. ¿Qué quiere decir?
el carbonato de magnesio es al peso molecular del carbonato de magnesio, o sea, a 84, como el peso molecular del óxido de magnesio es a 40, ¿no? Es a 40. Entonces de ahí podemos decir, ¿no? Por cada 84 gramos de carbonato de magnesio hay 40 gramos de óxido de magnesio. O si no, como le estoy diciendo, carbonato de magnesio es a 84, como óxido de magnesio es a 40. Y de ahí hayan pues la cantidad, ¿no?, real de carbonato de magnesio, ¿no? Carbonato de magnesio será igual a 84 por la cantidad real de óxido de magnesio entre 40, ¿no? Entonces ahí está, hacen esa relación y por regla de 3 simple obtienen, ¿no?, eso. O los gramos o el porcentaje de carbonato de magnesio es igual a la cantidad. Acá yo no le pongo M nada, ¿no? Le pongo a la cantidad igual, ¿no? Pero si quieren pone esa formulita, M es el porcentaje o la cantidad de óxido de magnesio, ¿no? De óxido de magnesio. Entonces, si hay M gramos o M kilos de óxido de magnesio, habrá pues entonces 84 entre 40 por M de carbonato de magnesio, ¿no? De carbonato de magnesio. Entonces, esas son las proporciones en que se combinan los materiales, ¿no? Se combinan en proporciones a sus pesos moleculares. Entonces, si ustedes conocen los pesos moleculares de cada compuesto, pueden calcular la cantidad real, pues, ¿no? La cantidad real. ¿Y cómo se conocen los pesos moleculares? Ya eso es química, pues, ¿no? Se supone que los químicos han estado sacando los pesos moleculares de cada átomo, que ya es otro proceso, y luego nos han dado esa información, ¿no? Y nosotros ya no tenemos que estar escarbando eso, ¿no? Nosotros, ya les he dicho, nosotros somos ingenieros civiles y nosotros hacemos, con la ciencia básica, hacemos proyectos. O sea, prácticamente no inventamos nada, pero hacemos proyectos que sirven, pues, ¿no?, que son útiles con la información de las otras ciencias. Ya, muy bien, nosotros podemos hacer ese cálculo en este caso. Entonces ya tenemos el primer compuesto, ¿se dan cuenta? El carbonato de magnesio ya es un compuesto real, vamos a decir, que está en las bolsas de yeso, eso está. Entonces simplemente con la información que tenemos de la cantidad de óxido de magnesio, podemos hallar el carbonato de magnesio, ¿no? Porque como les digo, el carbonato de magnesio, esto es igual a 84, como el óxido de magnesio es igual a 40. En esa proporción, siempre se van a combinar en esa proporción. Yo puedo sacar esto, el carbonato de magnesio es igual a 84 por la cantidad del óxido de magnesio entre 40. Listo, regla de 3 simple, ya tengo la cantidad de carbonato de magnesio, ¿no? Entonces, este compuesto ya es el primer compuesto que estamos hallando. Esto existe en la bolsa de yeso, ¿entienden? ¿No? Esto existe. No existen óxidos, ¿eh? Existen estos compuestos más complejos, por si acaso. Pero para hallar esos compuestos más complejos tenemos que hacer un análisis químico. Nos tienen que dar estas proporciones en peso o en porcentaje, ¿no?, de estos óxidos anhídridos o agua, ¿entienden? Entonces ya tenemos nuestro primer compuesto, ya hemos avanzado algo. Y luego veremos esto, pues, ¿no? Dice, ya no hay ningún otro óxido o anhídrido que se encuentre en un solo compuesto de la composición real. Como ven, este es el algoritmo que nos da los pasos que tenemos que hacer para hallar la composición real, ¿no? A partir de la composición del laboratorio, seguimos estos pasos y vamos a hallar la composición real. Si supieran programación, lo pueden programar y ya tendrían una cosa así, ¿no? Una cosa algorítmica que se hace así, o lo pueden hacer a mano, es el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, acá dice, el anhidrido carbónico aparece solamente en el carbonato de magnesio ya conocido, ya conocemos la cantidad de carbonato de magnesio, y en el carbonato de calcio. Por tanto, el anhidrido carbónico más, ¿no?, el óxido de magnesio es igual al carbonato de magnesio. Muy bien, acá pueden ver eso, miren. Ya conocemos esto, el carbonato de magnesio, ahora hace un ratito lo acabamos de calcular. Entonces, nos está diciendo de que el anhidrido carbónico, CO2, solo aparece en el carbonato de magnesio y en el carbonato de calcio, ¿no?, en estos dos compuestos. Muy bien. Entonces, necesitamos hallar el anhidrido carbónico del carbonato de magnesio. ¿Para qué? Para poder calcular el anhidrido carbónico del carbonato de calcio. Con esta información del anhidrido carbónico del carbonato de calcio podemos calcular el carbonato de calcio, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos?
Primero calculamos el anhidrido carbónico del carbonato de magnesio, que pueden hacerlo de dos maneras, ¿no? De dos maneras. Lo pueden hacer como regla de tres simple. El carbonato de magnesio es al mol del carbonato de magnesio, como el anhidrido carbónico del carbonato de magnesio es al mol del anhidrido carbónico. Esa sería una manera. ¿Cuánto vale el mol del anhidrido carbónico? Aquí está, 44, ¿no? C ¿cuánto tiene? C tiene 12, ¿no? Más 2 por 16, ¿no? 32 más 12, 44, ¿no? Entonces ahí está el anhidrido carbónico, tiene 44. Entonces pueden hallarlo así, por regla de tres simple. Acá lo está haciendo el anhidrido carbónico con el óxido de magnesio, igual, ¿no? Igual, el peso, ¿no? El anhidrido carbónico del carbonato de magnesio es a 44, como, ¿no? El óxido de magnesio es a 40, ¿no? Entonces el anhidrido carbónico del carbonato de magnesio, eso sí tienen que darse cuenta de ese compuesto, es igual al óxido de magnesio, ¿no? Esto sobre 44 por, ¿no? El óxido de magnesio entre 40, eso sería. Entonces esto haciendo M por 44 entre 40, 1.m. Esa es una manera de hallarlo, y la otra manera es haciendo la conservación de la masa, ¿no? El anhidrido carbónico del carbonato de magnesio será igual a la cantidad de carbonato de magnesio, ¿no? Menos el óxido de magnesio, ¿sí o no? Porque la suma de este compuesto, ¿no? Con este, del anhidrido carbónico más el óxido de magnesio, me tiene que dar, ¿no? La masa de este carbonato de magnesio. O sea, por conservación de masa nomás, yo puedo calcular el anhidrido carbónico del carbonato de magnesio, que sería esta masa del carbonato de magnesio menos la masa del óxido de magnesio. Y tendría ya el anhidrido carbónico del carbonato de magnesio. Muy bien. Hay dos procedimientos. O bien lo hacen en proporciones a sus pesos moleculares, o bien si hacen una simple resta, ¿no? Porque ya tienen ya este compuesto, ya lo hemos hallado anteriormente, ¿no? Y entonces el anhidrido carbónico será esto menos esto. Y si quieren, pueden hacerlo. Miren, vamos a hacerlo así. ¿Cuánto valía el carbonato de magnesio? Acá está, 2.1 por m, ¿no? Entonces estoy diciendo, a 2.1 por m les restamos m. 2.1 por m menos m, ¿cuánto sería? 1.1 m, ¿no? Entonces acá lo ha hecho con proporción y ha calculado lo mismo, ¿no? 1.m. Entonces ya conocemos los gramos del anhidrido carbónico del carbonato de magnesio o el porcentaje del anhidrido carbónico del carbonato de magnesio, que es 1.1 m, ¿no? Entonces lo pueden hacer así, o restando o haciendo la proporción. Muy bien. Entonces ya conocemos el anhidrido carbónico del carbonato de magnesio. Queremos conocer el anhidrido carbónico del carbonato de calcio. Entonces acá tenemos, en la composición de laboratorio tenemos el anhidrido carbónico total, ¿no? R, el anhidrido carbónico de todo el yeso. Entonces nosotros podemos decir de que el anhidrido carbónico del carbonato de calcio es igual al anhidrido carbónico total, o sea, a R, menos el anhidrido carbónico del carbonato de magnesio, que ya hemos conocido, ahorita lo conocemos, ¿no? Entonces sería R menos 1.1 m, ¿no? Entonces aquí está, el anhidrido carbónico del carbonato de calcio será R menos 1.m. Muy bien, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos el anhidrido carbónico del carbonato de calcio? Para conocer, pues, ¿no? El carbonato de calcio. Entonces igual, el carbonato de calcio, hallemos su peso molecular del carbonato de calcio. Su peso molecular vale 100, el peso molecular del anhidrido carbónico vale 44. Entonces diremos, el carbonato de calcio es a 100, como el anhidrido carbónico es a 44, ¿no? Entonces sería, el carbonato de calcio sería 100 por el anhidrido carbónico entre 44. 100 entre 44 por el anhidrido carbónico, se supone, del carbonato de calcio. Y eso es igual a R menos 1.m, ¿no? Todo esto, que sería la cantidad del anhidrido carbónico del carbonato de calcio, por 100 entre 44. Esto sale eso.
Muy bien, ya tenemos, entonces, el segundo compuesto ya tenemos, el carbonato de calcio. Eso existe en la bolsa de yesos, ¿no? Hemos hallado primero esto, el carbonato de magnesio, ahora acabamos de hallarlo, el carbonato de calcio, ¿no? Muy bien. ¿Qué sigue? Otros productos, ya les había dicho, en otros productos que también existe en el yeso, entran como una suma, porque esa temperatura de 200 grados no le hace nada, no le hace nada, no lo descompone a estos compuestos. Entonces la sílice de la materia prima pasa como sílice también, ¿no? Al yeso. Sílice más residuos insolubles más óxido de hierro más aluminio nos forma otros productos. Entonces ya tenemos el tercer compuesto, ¿no? El tercer compuesto. Otros productos simplemente es la suma de la sílice más el residuo insoluble, más el óxido de aluminio y el óxido de fierro. Simplemente es lo mismo. Ya tenemos tres compuestos, ¿no? Tres compuestos. Luego, dice, llegado a este punto hay que ver si hay anhidrido sulfúrico y óxido de calcio en exceso. Solo uno de ellos, ¿no? Anhidrido sulfúrico o óxido de calcio. Solo uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, las mezclas químicas o las combinaciones químicas se hacen en proporciones a sus pesos moleculares, ¿no? A sus pesos moleculares. Entonces, dice, previamente debemos hallar el óxido de calcio que forma parte del carbonato de calcio. Y habíamos hallado esto, y hemos hallado el carbonato de calcio. También habíamos hallado el anhidrido carbónico del carbonato de calcio y queda hallar el óxido de calcio, ¿no? Del carbonato de calcio, pues, ¿entienden? Entonces, por simple diferencia también, ¿no? El carbonato de calcio menos el anhidrido carbónico del carbonato de calcio será, pues, igual al óxido de calcio del carbonato de calcio, o si no, en proporción, ¿no? El carbonato de calcio es a 100 como el óxido de calcio es a 44. Entonces el óxido de calcio será pues 44 por el carbonato de calcio entre 100, ¿no? Sería así, o si no por simple resta, ya tenemos ahí el óxido de calcio. Entonces a ver cómo lo hace acá. Aquí está. El carbonato de calcio es igual al anhidrido carbónico del carbonato de calcio más el óxido de calcio, ¿no? Se supone también del carbonato de calcio. Por cada mol de óxido de calcio del carbonato de calcio hay un mol del anhidrido carbónico, ¿no? Del carbonato de calcio. Peso molecular del óxido de calcio 56, ¿ya? Entonces, 56 es a 44, como X es igual a esto, ¿no? Ya habíamos hallado el anhidrido carbónico del carbonato de calcio, que es igual a R menos 1.m. Entonces, X será, pues, esto, R menos 1.m por 56 entre 44. Y tendríamos esto, ¿no? R menos 1.1 por M por 1.27 debe ser esto. Muy bien, ya tenemos el óxido de calcio del carbonato de calcio. Por tanto, buscaremos cuánto de óxido de calcio, si se dan cuenta, el óxido de calcio está dividido, ¿no? En exceso puede haber acá, puede haber en el dihidrato, en el hemidrato, en la anhidrita, óxido de calcio, mira, ¿no? Se repite ahí, hay. Entonces vamos a ver cuánto nos queda de óxido de calcio. Ese óxido de calcio disponible, ¿no? Será pues la cantidad total de óxido de calcio menos el óxido de calcio del carbonato de calcio, ¿no? Que ya lo hemos hallado. Entonces será C menos, ¿no? Será C menos esto, pues, ¿no? Menos esto. Esta es la cantidad de óxido de calcio o de cal que entra a formar el carbonato de calcio. Entonces, el KO disponible que sirve para hallar los sulfatos, ¿no? Sería solo esto, C menos 1.27 por R menos 1.1M. Veamos ahora, dice, si hay óxido de calcio o, debe ser, ¿no? Veamos ahora si hay óxido de calcio o anhidrido sulfúrico en exceso, porque es uno de los dos nomás, no puede ser ambos. Si no hay ninguno en exceso, quiere decir que el anhidrido sulfúrico y el óxido de calcio están disponibles
y el óxido de calcio disponible están totalmente combinados formando sulfato de calcio, con moléculas de agua o sin ellas. Es decir, miren, si no hubiera, o sea, hay tres casos realmente, ¿no? O hay exceso de óxido de calcio, o hay exceso de anhidrido sulfúrico, o no hay ningún exceso de esos dos materiales. Si no hay ningún exceso, quiere decir de que todo el anhidrido sulfúrico, ¿no?, se combina con el óxido de calcio disponible que hemos hallado ahorita, ¿no? El óxido de calcio disponible. Y la suma de estos dos nos va a formar sulfato de calcio, que pueden tener agua o no, con moléculas de agua o sin ellas, pero estos dos compuestos forman sulfato de calcio. Muy bien, para que no haya exceso, ¿no?, para que no haya exceso ni de óxido de calcio ni anhidrido sulfúrico, entonces estos dos materiales deben de combinarse en proporciones, o estos dos materiales existen, vamos a decir, en el yeso, en cantidades proporcionales a sus pesos moleculares. El peso molecular del anhidrido sulfúrico es a 80, ¿no? Y ya del calcio ya hemos hallado es a 56. Entonces hacemos esa proporción, pues, ¿no? El KO disponible, ¿no?, el óxido de calcio disponible es al anhidrido sulfúrico como 56 es a 80. O sea, para que no haya exceso ni de KO ni de anhidrido sulfúrico, tiene que darse esta proporción, 56 entre 80. Eso es 0.7. El KO disponible, ya hemos calculado, es C menos 1.27 por R menos 1.1. El anhidrido sulfúrico le están denominando S. Entonces, si esta cantidad entre el anhidrido sulfúrico es igual a 0.7, no hay exceso ni de KO ni de anhidrido sulfúrico. O sea, están en proporciones exactas, ¿no? El KO está a 56, como el anhidrido sulfúrico está a 80. Si están en esa proporción, entonces se combinan perfectamente. Y si no están en esa proporción, uno de los dos va a sobrar, ¿no? Uno de los dos. Por ejemplo, imagínense que haya óxido de calcio en demasía. Por ejemplo, acá. Si tenemos 57 gramos, imagínense, de óxido de calcio y tenemos 80 gramos de anhidrido sulfúrico, ¿cómo se combinan? Los 80 del anhidrido sulfúrico se combinarán pues con 56 gramos del óxido de calcio, ¿no? Y sobrará solo 1 gramo de calcio. Ese sería el exceso de calcio. Y a la inversa, ¿no? Si tuviéramos 56 gramos de óxido de calcio y tendríamos 82 gramos, no, vamos a ponerle otra cantidad, 100 gramos, ¿no?, de anhidrido sulfúrico, ¿cómo se combinaría? Se combinarían pues 56 gramos, ¿no?, de óxido de calcio más 80 de anhidrido sulfúrico, y 20 gramos de anhidrido sulfúrico quedarían como exceso de anhidrido sulfúrico, porque ya no se combinaría, no hay óxido de calcio para que se pueda combinar, ¿no? Entonces solo uno de los dos va a sobrar o ninguno. No va a sobrar nada, ¿no? No va a haber exceso ni de calcio ni anhidrido sulfúrico si el KO disponible es al anhidrido sulfúrico como 56 es a 80, ¿no? Eso es igual a 0.7. El KO disponible ya lo hemos calculado, ¿no? Es C menos 1.27 por R menos 1.1, 1.1 por M, ¿no?, entre S. Si esa relación es 0.7, no hay exceso ni de calcio ni de anhidrido sulfúrico. Dice, por tanto, si esto ocurre, no hay ni calcio ni anhidrido sulfúrico en exceso, ¿no? Así, resta solo hallar los porcentajes de o bien hemidrato, ¿no?, y dihidrato, o hemidrato y anhidrita, ¿no? O sea, ahí vamos a descomponerlo en hemidrato, o bien en hemidrato más dihidrato, o bien en hemidrato más anhidrita. Uno de los dos, no pueden ser ambos, ¿eh? ¿Entienden? Uno de los dos nada más. Muy bien. Veamos si existe el dihidrato o la anhidrita. El caso límite sería cuando solo existiera el hemidrato. Entonces, si vamos a suponer de que todo fuera hemidrato, entonces el hemidrato, como hemos visto, es el sulfato de calcio más media molécula de agua. El peso molecular del sulfato de calcio es igual a 136 y el peso molecular de media molécula de agua es a 9, ¿no? Además,
si no hay nada en exceso, o sea, si no hay o bien anhidrido sulfúrico y óxido de calcio, no hay en exceso ninguno de esos, la suma de estos dos nos van a formar sulfato de calcio, ¿no? Sulfato de calcio. O sea, debe cumplirse esto, de que el anhidrido sulfúrico más el KO disponible, que es C menos 1.27 por R menos 0.1M, ¿no? Es a la cantidad de agua como 136 es igual a M, es igual a 9, digo, ¿no? Entonces, se están dando cuenta, este es el sulfato de calcio entre el agua. Estamos suponiendo de que todo fuera hemidrato, ¿eh? Entonces, el sulfato de calcio es igual al agua, como 136 es a 9. Esa relación es 15.1. Entonces, ahí. Por tanto, dice, si esta relación, o sea, y esto es el sulfato de calcio, ¿no? Si esta relación del sulfato de calcio entre el agua es mayor que 15.1, hay defecto de agua, ¿no? O sea, falta agua. Y por tanto, habrá hemidrato y anhidrita. En cambio, si el valor anterior, si esta relación es menor que 15.1, hay exceso de agua, ¿no? Y por tanto, habrá hemidrato y dihidrato. O sea, acá tenemos tres casos. Si esta relación del sulfato de calcio es entre el agua es igual a 15.1, solo hay hemidrato. Si esta relación, ¿no? Esta relación del sulfato de calcio entre el agua es mayor que 15.1, por tanto habrá hemidrato más anhidrita. Y si esta relación es menor que 15.1, habrá hemidrato y dihidrato. O sea, ahí tenemos tres casos. El caso límite es cuando esta relación sea igual a 15.1. Si es igual a 15.1, tendremos solo hemidrato. ¿Entienden? Ahora, si es mayor o menor, dependiendo, eso nos da esta agua. Si es mayor que 15.1, si esto es mayor que 15.1, quiere decir de que hay defecto de agua, falta agua. Por tanto, habrá pues hemidrato y anhidrita, ¿no? No hay agua, pues, por eso hemidrato más anhidrita. Y si el valor anterior es menor que 15.1, hay mucha agua, hay exceso de agua. Y por tanto tendremos hemidrato y dihidrato. Muy bien. Veamos los dos casos, dice, si tenemos hemidrato y anhidrita, ¿no? Ya en sí tres, ¿no? El primero es este, si esta relación es igual a 15.1, tendríamos solo hemidrato, ¿no? Y ahí habría terminado ya el problema, o sea, ya tendríamos este compuesto. Esto. Y el sulfato de calcio sería 0, o sea, la anhidrita 0, y el dihidrato sería 0, ¿no? Y ya tendríamos esto, ya tendríamos E1, ¿no? 1, esto puede ser 2, 3, 4, ¿no? Por lo menos 4 compuestos ya tendríamos. Muy bien. Veamos, dice, este primer caso, ¿no? Si tenemos hemidrato y anhidrita, vamos a ver el primer caso, ¿no? Cuando esto es mayor que 15.1. Llamándole X al sulfato de calcio y llamándole Y al hemidrato, o sea, esto es a la anhidrita, pues, ¿no? X a la anhidrita y Y al hemidrato, entonces escribimos las siguientes ecuaciones, ¿no? El sulfato de calcio más, ¿no? O sea, la anhidrita más el hemidrato es igual a todo el anhidrido sulfúrico más el KO disponible más el agua. Pero el agua es solo del hemidrato, pues, ¿no? El agua es solo del hemidrato, porque estamos diciendo de que solo hay anhidrita y hemidrato. Entonces, todo el agua es solo del hemidrato. Entonces, hacemos X más Y es igual a esto, a S, el KO disponible es C menos 1.27 por R menos 1.M más H. Pero el agua, como hemos dicho, el agua es solo del hemidrato. Las 9 partes de 145 del hemidrato son agua, ¿no? El peso molecular de la anhidrita es 145, por si acaso. 9 partes de 145 del hemidrato, digo, es agua. Entonces, H es igual a 9 sobre 145 por el hemidrato, ¿no? Entonces, o si no hacen esa relación, pues, ¿no? El hemidrato es al peso molecular del hemidrato como el agua es al peso molecular como el agua es al peso molecular del mol de media molécula de agua, porque es solo media molécula de agua se combina pues
con el sulfato de calcio para formar hemidrato. Entonces sería así, ¿no? Entonces el agua es igual a 9 por 145 por Y. Y acá calculamos Y de inmediato, pues, ¿no? O sea, el hemidrato. Y entonces era 145 por H entre 9. Ya tenemos y en la primera ecuación reemplazamos y tenemos X. O sea, ya tenemos el hemidrato y la anhidrita. Resolviendo este sistema obtenemos las dos incógnitas, ¿no? Y, ya hemos dicho, es igual al hemidrato y esto es igual a 145 entre 9 por H, ¿no? 145 entre 9 debe ser 16.1 por H. Ya tenemos y reemplazando Y en esta primera ecuación tendríamos X, ¿no? Sería igual a esto. Como se dan cuenta, H menos 16.H será 15.1H. Entonces así, X, o sea, la anhidrita será S, el anhidro sulfúrico, más, esta es la cantidad del CaO disponible, ¿no? C menos 1.27 por S menos 1.m menos 15.1H. Ya tenemos la anhidrita y tenemos el hemidrato. Perfecto. Y está resuelto el problema. Entonces ya tenemos, si se dan cuenta, ya tendríamos esto y esto, ¿no? Y el dihidrato sería 0. Ya tendríamos todos los compuestos, ¿no? ¿Qué más? El otro caso sería si tenemos hemidrato y dihidrato. Es la misma, ¿no? Llamando X al dihidrato y llamando Y al hemidrato, y sabiendo de que la suma esta del hemidrato más el dihidrato debe ser igual al anhidro sulfúrico más el CaO disponible más agua, ¿no? El agua en este caso es el agua del dihidrato más el agua del hemihidrato, por ese caso. Los dos tienen agua, ¿no? Los dos tienen agua. Entonces, formando las ecuaciones diremos de que X, o sea, el dihidrato más el hemidrato, X más Y es igual a todo el anhidro sulfúrico más el CaO disponible, que es esto, más agua. Y además sabemos de que el agua, ¿no? 9 de 145 partes del hemidrato son agua, más 36 partes de 172 del dihidrato. El peso molecular del dihidrato es 172, ¿entienden? Y el peso molecular de 2 moléculas de agua es igual a 36, ¿no? Entonces el agua es las 9 sobre 145 partes del hemidrato más las 36 de 172 partes del dihidrato. Ese sería el agua. Acá tenemos dos incógnitas, X y tenemos dos ecuaciones. Primera ecuación, segunda ecuación. Lo podemos resolver de cualquier manera, ¿no? De cualquier manera, con determinantes, con sustitución, hallando un programita que resuelva un sistema y ya tenemos eso, ¿no? Pero acá, por si acaso lo has resuelto y nos da como fórmula, ¿no? El hemidrato, dice, es igual a 1 sobre 0.67 por todo esto, y el dihidrato es igual a esto, ¿no? 4.77 por H, no sé, habría que verlo, habría que ver si estas fórmulas están bien. Yo me quedo con esto, pues no nada más. Yo puedo resolver este sistema, ¿no? Hallo X y hallo Y. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Hallo X y hallo Y. No sé, ustedes tendrían, si quieren utilizar estos datos, habría que comprobar esto, ¿no? Tendrían que comprobar, resolviendo así con variables, habría que ver si cumple esto o no, ¿no? Yo no tengo necesidad, pues, de hacer eso, ¿no? Nosotros podemos agarrar un programita y resolver esto, o en Excel, ¿no? Lo podemos hacer. Ya, pero si la relación 2 dice no es igual a 0.7, o sea, habíamos visto de que todo el anhidro sulfúrico se combinaba con todo el óxido de calcio disponible, ¿no? Para formar sulfato de calcio, ¿entienden? O sea, no había ni exceso ni de CaO ni de anhidro sulfúrico. Pero ¿qué tal esa relación 2 no es igual a 0.7? ¿Entienden? ¿No? Entonces habíamos supuesto esto, ¿no? Habíamos dicho, estamos con esta condición, de que el CaO disponible es al anhidro sulfúrico como 56 es a 80, o sea, es igual a 0.7. Pero imagínense de que no sea 0.7, que sea esto
mayor que 0.7. ¿Qué pasaría si el KO disponible entre el anhidrido sulfúrico es mayor que 0.7? ¿Qué quiere decir? Que habría exceso de KO, ¿no? Habría exceso de KO. Si hay exceso de KO, ¿qué significaría? De que todo el anhidrido sulfúrico, ¿no?, se combina con una parte del KO disponible, ¿no? Y habría KO en exceso. Y a la inversa, si esta relación del KO disponible entre el anhidrido sulfúrico sería menor a 0.7, habría ¿qué? Exceso de anhidrido sulfúrico. Eso quiere decir que todo el KO disponible se combina con una parte del anhidrido sulfúrico y quedaría SO3, ¿no? O sea, anhidrido sulfúrico en exceso. Entonces, eso estaríamos viendo. Entonces, miren, si esa relación, si el KO disponible entre el anhidrido sulfúrico es mayor que 0.7, entonces hay óxido de calcio en exceso, ¿no? Caso A. Si es menor, habría anhidrido sulfúrico en exceso. Por eso, o es una de las dos, nada más, ¿no? Estudiemos ambos casos, dice. Si hay KO en exceso, el KO en exceso se calcula así. Como estamos diciendo, todo el anhidrido sulfúrico está combinado con el óxido de calcio para formar sulfato de calcio. Por tanto, por cada mol de anhidrido sulfúrico está combinado un mol de óxido de calcio. O sea, 80 gramos de anhidrido sulfúrico se combinan con 56 gramos de óxido de calcio. Entonces, todo el anhidrido sulfúrico, ¿con cuánto se combina, no? Entonces, X será pues S por 56 entre 80, ¿no? Entonces, X, el óxido de calcio que se combina o combinado con el anhidrido sulfúrico, con todo el anhidrido sulfúrico, es igual a esto, ¿no? Es igual a 56 entre 80 por S, o sea, a 0.7 S. Muy bien. Ese es el óxido de calcio que se combina con el anhidrido sulfúrico. Entonces, el exceso de calcio será el KO disponible menos el óxido de calcio que se combina con todo el anhidrido sulfúrico, que es igual a 0.7, ¿no? Y el KO disponible es C menos 1.27 por R menos 1.1 por M, ¿no? Todo eso menos 0.7. Eso sería el KO disponible. Ya hemos hallado otro compuesto, ¿no? Puede haber cal también en la bolsa y eso, que en esa cantidad, ¿no? Y por tanto la cantidad de sulfato de calcio será pues a todo el anhidrido sulfúrico más el KO que se combina con ese anhidrido sulfúrico, ¿no? Que es la cantidad de anhidrido sulfúrico más la cantidad de KO. En este caso es, entonces el sulfato de calcio será toda la cantidad del anhidrido sulfúrico que es ese más el óxido de calcio que se combina con ese anhidrido sulfúrico para formar sulfato de calcio, que en este caso es 0.7, ¿no? S más 0.7, o sea, 1.7 S. Entonces, esa sería la cantidad de sulfato de calcio, que no sabemos si tiene agua o no tiene, ¿no? Y de vuelta, suponen de que todo es hemidrato. Si todo fuera hemidrato, hacemos eso, pues, ¿no? Si todo fuese hemidrato, entonces esto sería así. Por cada mol del sulfato de calcio habría media molécula ¿no? Medio mol de agua, ¿no? Es decir, por cada 136 gramos de sulfato de calcio habría 9 gramos de agua. Entonces, si el sulfato de calcio, ¿no?, es al agua, vamos a decir, como 136 es a 9, o sea, 15.1, entonces ahí todo será hemidrato, ¿no? O sea, si ahora el sulfato de calcio que hemos hallado ahorita es 1.7 S, ¿no? Entre el agua es igual, si eso es igual a 15.1, habrá solo hemidrato. Si esto, 1.7 S entre H es mayor que 15.1, habrá hemidrato y anhidrita. Si esto, 1.7 S entre H es menor que 15.1, habrá hemidrato y dihidrato. Igual, ¡pum!, hacen la misma operación ¿no?, que lo que hemos visto, porque es repetición nomás. Solo que acá hay un exceso ¿no? Hay un exceso o bien de KO o bien de anhidrido sulfúrico, nada más. Entonces, si 1.7 S entre H es menor que 136 entre 9, hay hemidrato y dihidrato, ¿no? Y igual, X le llaman al hemidrato, Z le llaman al dihidrato y hacen esta suma. X más Z es igual al sulfato de calcio más agua, que eso es igual a 1.7 S más H, ¿no? Y el agua
es el agua tanto del hemidrato y del dihidrato. Pues 9 partes de 145 del hemidrato más 36 partes de 162 del dihidrato es igual a agua. Igual, tenemos dos ecuaciones, x más z igual a esto, y esto que también tiene xz es igual a h, ¿no? Dos incógnitas, dos ecuaciones, se resuelve el problema. Si hubiera sido esto de que 1.7 S entre H mayor que 15.1, entonces habría hemidrato y anhidrita, ¿no? Se resolvería igual estableciendo las dos ecuaciones. El sulfato de calcio más agua será igual al hemidrato más anhidrita. Y el agua será solo el agua del hemidrato, ¿no? ¿Entienden? Entonces, si le llevamos X al hemidrato y Y a la anhidrita, entonces 1.7 S más H será X más Y. 9 partes de 145 del hemidrato es igual al agua. Acá tienen una ecuación, dos ecuaciones. Incluso de acá pueden despejar de inmediato X, ¿no? O sea, el hemidrato. Hemidrato es igual a 145 por H entre 9. Teniendo X pueden calcular Y, ¿no? El hidrato. Entonces, resuelto. Ahora, veamos de que hay anhidrido sulfúrico en exceso, ¿no? Si la ecuación 2, si el KO disponible entre el anhidrido sulfúrico es menor que 0.7, entonces habrá exceso de anhidrido sulfúrico. Entonces, eso significa de que todo el KO disponible, ¿no? Se combina con una parte del anhidrido sulfúrico, ¿no? Y hay, por tanto, anhidrido sulfúrico en exceso. Toda la cal disponible, ya que no hay KO en exceso, se encuentra formando sulfato de calcio. Y igual, ¿no? Para formar sulfato de calcio se hacen en proporciones correspondientes a sus pesos moleculares. 80 gramos de, ¿no? 80 gramos de anhidrido sulfúrico que se combina con todo el KO disponible es a 56 gramos como 56 es a todo el KO disponible, pues, ¿no? Entonces el anhidrido sulfúrico que se combina con todo el KO disponible para formar sulfato de calcio será pues 80 entre 56 por todo el KO disponible, ¿no? Que es igual a esto. Entonces el exceso entonces será todo el anhidrido sulfúrico menos el anhidrido sulfúrico que se combina con el óxido de calcio disponible, ¿no? O sea, S menos X, S menos esto. Muy bien. Ya tendríamos el exceso de anhidrido sulfúrico. Y la cantidad de sulfato de calcio será todo el KO disponible más el anhidrido sulfúrico que se combina con todo este KO disponible para formar pues sulfato de calcio, ¿no? Entonces el sulfato de calcio será el KO disponible, que es esto, más X, ¿no? Que es igual a esto, que es igual a 80 entre 56 por esto, ¿no? Entonces el sulfato de calcio será igual a esto, aquí está la fórmula ya. Muy bien. Y nuevamente, ¿no? Si todo el sulfato estuviese en forma de hemidrato, entonces la proporción esta sería del sulfato de calcio al agua sería de 136 a 9, ¿no? Y eso también nos va a indicar si esta proporción de todo el sulfato de calcio es a H como 136 a 9, o sea, igual a 15.1, todo sería hemidrato. Si esto es menor que 15.1, ¿no? Entonces habrá hemidrato y dihidrato. Si esta relación es mayor que 15.1, habrá hemidrato y anhidrita, ¿no? Entonces, acá ya le está llamando X, le llama al hemidrato, Y le llama a la anhidrita y Z al dihidrato, ¿no? En cualquiera de los casos se establece una ecuación análoga a la ecuación 3. Entonces, ahí forman nomás, ¿no? El hemidrato o bien se suma con el dihidrato o bien se suma con la anhidrita. Y eso es igual a todo el sulfato de calcio más el agua, ¿no? Entonces, X más Y es igual a esto, o X más Z es igual a esto. ¿Listo? Y el agua, si hubiera hemidrato y dihidrato, el agua es eso, ¿no? 9 sobre 145 del hemidrato más 36 sobre 162 del dihidrato es agua, ¿no? Y si fuera hemidrato y anhidrita, ahí es más simple, todo el agua sería solo el agua del hemidrato, o sea, esta primera parte, 9 sobre 145 de X. Y listo, y ya estaríamos resolviendo. Entonces, miren, con este procedimiento hemos hallado toda esta parte de la composición real, ¿no? De la composición real. Todos estos compuestos. Ese es el algoritmo para hallar
para hallar los compuestos del yeso. Los compuestos del yeso. Muy bien. Ya pues ustedes están en la capacidad como ingenieros de ver si un yeso, ¿no? ¿Vale o no vale? Ahora, una vez que han calculado, porque esos son simples numeritos, ¿no? Lo que nosotros queremos saber, los números nos ayudan a conocer la realidad y nosotros queremos saber la realidad, ¿no? No nos interesan los números, en última instancia son solo números, ¿no? Pero esos numeritos nos permiten saber qué tipo de yeso vamos a tener, pues, ¿no? Entonces, una vez que hemos calculado la cantidad de hemidrato, podremos decir, si por lo menos el 80% en peso, por si acaso, es hemidrato, ¿no? Esos porcentajes que ustedes ven también se refieren al porcentaje del peso, ¿no? Con respecto al peso total, ¿entienden? Entonces, si por lo menos el 80% en peso es hemidrato, entonces ese es un yeso escayola, ¿no? Es un buen yeso que debieran de usar, ¿no? Para cielos rasos, por ejemplo, ¿no? ¿Entienden? Es un buen yeso. O sea, 80%, todo eso va a reaccionar con el agua, pues, ¿no? Ahora, siguen bajando y si el 86%, por lo menos, en peso también, es hemidrato, entonces se trataría de un yeso blanco. Y si por lo menos el 50% en peso también es hemidrato, entonces se trata de yeso negro. Si hemos obtenido que existe hemidrato y anhidrita, quiere decir, o sea, en el proceso, ¿qué vamos interpretando? Estamos interpretando datos. Primero, ¿qué tipo de yeso es? ¿Escayola, yeso blanco, yeso negro? O yeso de mala calidad, ¿no? Si el hemidrato es menor que el 50%, entonces es un yeso de mala calidad. Si hemos obtenido que existe hemidrato y anhidrita, quiere decir que es un yeso sobrecocido, ¿no? Más o menos según la cantidad del anhidrito. O sea, en nuestro análisis nosotros podríamos hallar hemidrato más anhidrita. Eso quiere decir que en el horno lo han sobrecocido, pues no lo han quemado. Por eso hay hemidrato y anhidrita, ¿entienden? La anhidrita es porque todo el agua se ha evaporado, ¿no? Las dos moléculas de agua del dihidrato se han evaporado y nos queda solo hemidrato y anhidrita. Ahora, si en nuestro análisis que hemos hecho existe hemidrato y dihidrato, entonces tenemos un yeso poco cocido, ¿no? O sea, no ha habido mucho fuego y solo una parte del dihidrato se ha transformado en hemidrato y el resto ha quedado así, ¿no? Ha quedado sin cocerse, ¿no? Sin cocerse, como un churro sin freírse, así ha quedado, como dihidrato, ¿no? Entonces, el tanto por ciento de otros productos, ya hemos dicho, ¿no? Y el carbonato de calcio y carbonato de magnesio y exceso de KO o exceso de anhidro sulfúrico indica las impurezas que tiene el yeso, ¿no? O sea, cuando ustedes sacan el yeso, el material del yeso de la cantera, la roca, no es yeso purito, pero no es dihidrato químicamente puro, eso tiene otros productos, o sea, tiene óxido de silicio, ¿no? Tiene óxido de aluminio, óxido de fierro, material insoluble, tiene carbonato de calcio, carbonato de magnesio, puede tener cal, ¿no? O óxido de calcio. Óxido de calcio también se le llama como cal, o anhidro sulfúrico, ¿no? Anhidro sulfúrico. Y esas son las impurezas que tiene el yeso. Y esas impurezas, cuando lo embolsan también, ¿no? Lo chancan y también entra a la bolsa de yeso, ¿no? La primera, dice, puede verse en parte a las cenizas, ¿no? Del horno, pero las demás se deben a impurezas de la materia prima. También las cenizas del horno, o sea, normalmente nosotros acá en nuestro medio quemamos ¿no? Con leña, ¿no? Entonces puede haber pues puede haber esas impurezas. Hay otros tipos de problemas, por si acaso. Otros tipos de composición real de yesos, dice. Hasta ahora hemos encontrado siempre valores de hemidrato mayores de 50 y valores de anhidrita o dihidratos relativamente pequeños. O sea, estamos suponiendo que hemos encontrado, el autor está diciendo eso, ¿no?
Pero si sucediera alguna vez que el valor de hemidratos resultase muy bajo, entonces el yeso cuyo análisis estamos estudiando no sería un yeso comercial, sino que se trataría de un algés o bien una anhidrita, o sea, de un yeso natural, pues no lo han llevado al horno, ¿no? Simplemente es un yeso natural. Como ambos aparecen juntos en la naturaleza con gran frecuencia, haremos siempre la hipótesis de que ambos coexisten, es decir, llamaremos X al porcentaje de dihidrato y Y al porcentaje de anhidrita y resolveremos un sistema de ecuaciones análogo al visto en 3 y 4, ¿no? O sea, imagínense, si en este cálculo que nosotros estamos haciendo, el porcentaje de hemidrato nos sale un valor muy pequeño, entonces la hipótesis que nosotros vamos a hacer es que se trata de un yeso natural. Y los yesos naturales en la naturaleza existen como dihidrato y, ¿no?, más anhidrito. Entonces, esa hipótesis haremos. Entonces, de que se trata de un yeso natural, porque eso nos pueden vender, ¿no? Y de repente los comerciantes también hacen eso, ¿no? En vez se ahorran el horno y solo lo chancan, ¿no? Y nos pueden estar dando eso. O sea, se puede hacer eso, ¿no? De repente el 80% es yeso que ha entrado al horno y un 20% es yeso solo que no ha entrado al horno y que solo lo han changado, lo han molido, ¿no? Y listo, nos pueden vender. O sea, podría darse ese caso. No creo, pero podría ser. O sea, si en nuestro cálculo obtenemos de que vamos a tener valores muy bajos del hemidrato, vamos a suponer entonces de que se trata de un yeso natural. Y en la naturaleza ese yeso natural está formado por dihidrato más anhidrita, ¿no? Entonces suponemos eso y resolvemos nuestra ecuación. Veamos ahora qué sucede si alguno de los óxidos o anhídridos de dicho análisis es desconocido, ¿no? Entonces puede darse el caso de que uno de los óxidos o anhídridos de la composición de laboratorio no se conoce. Entonces, igual seguimos el mismo proceso, pero nos darán otra información adicional, pues, ¿no?, para poder resolver, si no, no vamos a poder resolver, ¿no? Entonces dice, el proceso a seguir, en este caso es el mismo ya visto en ejercicios anteriores, operamos con las incógnitas del enunciado que al final determinaremos teniendo en cuenta que nos darán como dato alguna de las propiedades que antes deducíamos, nos van a decir, ¿no?, nos van a decir algo. Puede también presentarse el problema de, a partir de una materia prima conocida, ver qué tipo de yeso se puede obtener. O sea, puede darse ese caso, ¿no? Queremos hacer un análisis de una cantera, ¿no? Tenemos una cantera y sacamos la muestra de la cantera, vamos, ¿no?, a un laboratorio de análisis químico y le decimos, ¿sabe qué? Ingeniero químico, quiero que me haga, ¿no?, el análisis químico de esto. O sea, quiero que me dé los anhídridos, los óxidos y el agua, ¿no?, y algunas otras cosas que tiene esa materia prima. Ya les he dicho, el ingeniero químico lo que hace es quemar, pues, ¿no?, esa muestra a 800 grados centígrados y va a descomponer en esos óxidos anhídridos y nos va a decir esto, ¿no? Y con esa información ustedes hacen el cálculo y obtienen, pues, las cantidades, ¿no?, reales del yeso, ¿no? Hemidrato, dihidrato, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, exceso de calcio, exceso de anhídrido sulfúrico, y con esa información ustedes podrán decir, allá de esta cantera me va a servir, ¿no?, porque hay una fuerte cantidad de hemidrato que me puede dar, ¿entienden? O sea, pueden un yeso cualquiera, una muestra de roca de yeso, pueden llevarlo a un laboratorio y decirles que les den sus óxidos. Ustedes con el cálculo calculan los porcentajes que va a tener con esos óxidos, pueden saber la cantidad de materias primas, ¿no? De repente uno de ustedes se dedica a fabricar yeso. Como ven, no es complicado, por si acaso. Las fábricas de yeso son como las fábricas de ladrillo que han visto, más o menos así, nomás son los hornos, ¿no? Ahí se pone el yeso, igualito que como el ladrillo se quema, ¿no?, haciéndole un hornito dentro. Se pone la leña y lo quema. Y ustedes de repente pueden hacer eso. Entonces, se puede tener información directa también de la cantera, ¿no? La forma de operar es idéntica a la expuesta anteriormente, con la única variación de, una vez conocido el anhídrido sulfúrico y el calcio de los sulfatos, hacer directamente, puesto que sabemos que esa es real, la hipótesis que tenemos dihidrato y anhidrita, ¿no?
Conocida la cantidad X de dihidrato, podemos calcular el agua que perderá al pasar a hemidrato en la cocción. Y tenemos así la cantidad de hemidrato del yeso comercial, ¿no? Referida a 100 menos lo que pierde de agua, con lo que está resuelto el problema. Otra forma de resolver esta última fase consiste, como todo el agua está en forma de dihidrato, en calcular la cuarta parte de esta, sumarla con el anhídrido sulfúrico y el calcio de los sulfatos y obtenemos directamente la cantidad de hemidrato que tendrá el yeso fabricado a partir del argés analizado referido a 100, ¿no? En ambos casos, para pasar a tanto por ciento basta multiplicar por 100 entre 100 menos el agua perdida, ¿no? Muy bien, eso sería con respecto al cálculo de un yeso, ¿no? O para poder calcular los componentes reales de un yeso, ¿no? Si tienen una bolsa de yeso pueden hacer eso, o si tienen una muestra de yeso y quieren saber qué yeso les puede dar comercialmente, pueden hacer todo este proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ahí nos quedamos o resolvemos ejercicios? ¿Ah? Ahí nos quedamos.